Nunca olvidaré ese día. Todo comenzó con una petición que, en apariencia, parecía sencilla. Mi hijo quería que le prestara mi tarjeta de crédito. Pensé que sería una conversación normal, de esas que suelen pasar entre padres e hijos. Pero jamás imaginé que esa simple palabra, no, iba a desatar una tormenta tan intensa que cambiaría para siempre nuestra relación. Justo en ese instante, cuando negué su petición, sentí que el aire se volvió denso, y antes de que pudiera reaccionar, sentí el calor y la humillación al mismo tiempo. Él me lanzó el café en la cara. La sorpresa me paralizó y una mezcla de tristeza y rabia me inundó. ¿Cómo podía alguien a quien di la vida comportarse así conmigo? Recuerdo perfectamente el momento. Estábamos sentados en la sala, yo con una taza de café en la mano, intentando mantener la calma, mientras él insistía una y otra vez en que necesitaba la tarjeta para resolver un problema urgente. Mi corazón se oprimía al escuchar sus palabras, porque más allá del dinero, sentí que algo estaba roto, algo que no podía reparar con un simple plástico. Cuando le dije que no podía dársela, que no era responsable ni seguro, la tensión explotó. Su mirada cambió, y de repente, antes de que pudiera comprender qué pasaba, sentí el líquido caliente que caía sobre mí, mezclado con un silencio pesado y un grito que parecía salir de lo más profundo de su frustración. Esa imagen se quedó grabada en mi memoria, el café recorriendo mi rostro, la sorpresa en sus ojos y la herida invisible que quedó en mi corazón. En ese instante, no solo me lanzó una taza, sino que rompió algo muy valioso dentro de mí, la confianza, el respeto y el amor que creía inquebrantable. El dolor fue tan fuerte que apenas podía respirar, mientras en mi mente rondaban preguntas dolorosas. ¿Cómo llegó todo a este punto? ¿Qué falló en nuestra relación? ¿Cómo permití que esto sucediera? Quiero que entiendas que esta historia no es solo sobre un vaso de café derramado, sino sobre cómo a veces el amor y la familia pueden ponerse a prueba de maneras que jamás imaginamos. No soy una madre perfecta, ni pretendo serlo, solo soy alguien que quiso proteger y apoyar a su hijo, pero que también tuvo que poner límites por su propio bienestar. Y en ese choque de expectativas y emociones, todo se salió de control, dejando una herida abierta que hasta hoy trato de sanar. Permíteme presentarme, soy, tu nombre, una madre que, como muchas, ha vivido momentos de alegría y también de profundo dolor. Este video es una ventana a una de las experiencias más difíciles de mi vida, pero también un testimonio de resiliencia y aprendizaje. Quiero compartir contigo lo que pasó, lo que sentí y cómo, a pesar de todo, busco encontrar un camino para sanar y reconstruir. Porque sé que no estoy sola, y quizás tú también has vivido una situación donde el amor duele y el no duele aún más. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Sé que muchas personas han pasado por rupturas familiares, traiciones o momentos en que sus seres queridos reaccionaron de formas inesperadas. Por eso, esta historia es para ti, que quizá te sientes solo o herido. Aquí te invito a acompañarme en este viaje emocional, para que juntos podamos entender que detrás de cada conflicto hay una historia, un miedo, una necesidad no expresada, y sobre todo, una oportunidad para crecer. La vida no siempre es justa, pero siempre hay esperanza. En los próximos minutos te llevaré paso a paso por aquel día fatídico y por todo lo que vino después, las emociones encontradas, las decisiones difíciles, y cómo poco a poco he intentado reconstruir no solo la relación con mi hijo, sino también mi propia paz interior. Esta no es solo una historia de conflicto, sino también de valentía, límites y amor propio. Porque a veces, decir no es la forma más poderosa de proteger lo que realmente importa. Quiero que escuches con el corazón abierto, que sientas la intensidad de cada palabra y que, si alguna vez te sentiste traicionado o desilusionado por alguien que amas, sepas que no estás solo. En este video no solo encontrarás un relato personal, sino también un espacio para reflexionar sobre lo que significa el respeto, la familia y la dignidad humana. Porque merecemos ser tratados con amor, incluso en los momentos más difíciles. Antes de seguir, te invito a quedarte conmigo, a compartir este viaje emocional que puede cambiar tu forma de ver las relaciones familiares. Al final, quiero que te sientas acompañado, comprendido, y que encuentres en esta historia un rayo de luz para tus propias luchas. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has tenido que enfrentar un no que desató una tormenta en tu vida? Te invito a dejar tu experiencia en los comentarios, porque tu voz importa, y juntos podemos construir una comunidad fuerte y empática. Ahora, con el corazón en la mano, comienza esta historia que no solo es mía, sino de tantas personas que han sentido el dolor del rechazo, la desesperación de un hijo que no entiende los límites, y la lucha por mantener intacta la esperanza de un futuro mejor. Prepárate para un relato honesto, crudo y lleno de emociones que te mantendrán pegado hasta el final.
porque esta es la historia de cómo un café derramado se convirtió en el símbolo de un amor que duele, pero que también puede sanar. Antes de que todo explotara aquella tarde con la taza de café, mi relación con mi hijo era compleja, como la de muchas familias. No puedo decir que éramos perfectos ni que nunca hubo tensiones, pero sí que siempre había un hilo de amor que creía inquebrantable. Habíamos compartido momentos felices, risas, consejos y también discusiones normales que surgen entre padres e hijos. Sin embargo, en los últimos meses sentía que algo estaba cambiando, que ese lazo empezaba a tensarse más de lo habitual, como si estuviéramos distanciándonos sin saber bien por qué. La comunicación entre nosotros se volvió cada vez más difícil. Lo que antes era una conversación natural y fluida, ahora se sentía forzada, con silencios incómodos y palabras que parecían no llegar al corazón. Él estaba atravesando una etapa complicada, llena de incertidumbres y decisiones que no siempre compartía conmigo. Por mi parte, intentaba ser paciente y comprensiva, pero también sentía que me estaba quedando atrás, que ya no podía entender lo que mi hijo necesitaba realmente. Era un tira y afloja constante entre querer apoyarlo y poner límites para protegerlo. En el fondo, existían problemas previos que muchas veces evitábamos confrontar. Había diferencias importantes en cuanto a valores, prioridades y formas de manejar el dinero, que en muchas ocasiones se convertían en discusiones. Mi hijo tenía sus propias ideas y expectativas, algunas muy alejadas de las mías, y eso generaba fricciones. A veces sentía que él esperaba que yo le resolviera problemas que debía enfrentar por sí mismo, y eso creaba una mezcla de frustración y resentimiento que ambos llevábamos guardadas sin saber cómo expresar. Nuestro entorno familiar tampoco ayudaba mucho a aliviar la tensión. Vivíamos en una casa pequeña, con poco espacio para la privacidad y mucho ruido alrededor. Los días se llenaban de actividades, preocupaciones laborales y la presión de mantener a flote una economía que nunca fue sencilla. Era como si estuviéramos atrapados en una rutina que desgastaba, donde cada uno luchaba por sus propios sueños y necesidades, pero sin encontrar un verdadero momento para detenerse y escucharse. Esa falta de tiempo para conectar hacía que los malentendidos se acumularan sin ser resueltos. También debo admitir que en nuestra familia existía cierta falta de límites claros. Yo siempre quise ser una madre cercana, casi una amiga para mi hijo, y eso a veces me llevó a ceder en temas importantes, como el manejo del dinero o las responsabilidades. Creí que así fortalecía nuestra relación, pero con el tiempo me di cuenta de que esa permisividad había generado confusión y falta de respeto. Él empezó a ver mi apoyo incondicional como una puerta abierta para pedir y exigir sin medir consecuencias, y eso complicó aún más la dinámica entre nosotros. Por otro lado, él estaba enfrentando sus propias batallas internas que muchas veces ocultaba. Problemas laborales, decisiones financieras poco acertadas y un círculo social que no siempre era el mejor influían en su comportamiento y en su forma de relacionarse conmigo. Sentía que cargaba con mucho peso, y que en lugar de buscar ayuda, prefería reaccionar con enojo o indiferencia. Esa tensión se acumulaba y se traducía en pequeñas explosiones que, aunque parecían pasajeras, iban minando poco a poco la confianza y el cariño que nos unía. La casa se había convertido en un espacio donde el silencio reemplazaba las conversaciones, y la distancia emocional crecía a pasos agigantados. A veces, cuando él estaba en su cuarto y yo en el mío, sentía que éramos dos extraños compartiendo un mismo techo. Esa sensación de soledad dentro de la propia familia era dolorosa y difícil de aceptar, pero al mismo tiempo me empujaba a buscar una solución, a intentar entender qué estaba fallando y cómo podía reconstruir ese vínculo que parecía desmoronarse. Recuerdo que, a pesar de todo, siempre intenté ser paciente y darle espacio para que él pudiera expresarse cuando estuviera listo. Sin embargo, la frustración por la falta de comunicación nos llevó a ambos a acumular resentimientos. Él se sentía incomprendido y yo me sentía ignorada. Era una batalla silenciosa donde cada uno intentaba protegerse, y al mismo tiempo, demostrar que el otro estaba equivocado. Esa desconexión emocional preparó el terreno para que una situación aparentemente simple se convirtiera en una verdadera crisis. También quiero ser honesta y reconocer que, en ocasiones, mis propias expectativas y miedos como madre complicaron la relación. Quería que mi hijo tuviera éxito, estabilidad y responsabilidad, pero a veces esas expectativas se convirtieron en presión y en un juicio silencioso que él percibía como falta de apoyo. La mezcla de amor, preocupación y frustración creó una tormenta emocional que ninguno de los dos supo manejar a tiempo, y que desembocó en aquel fatídico momento donde la taza de café fue solo la expresión visible de un conflicto mucho más profundo. Este contexto familiar es fundamental para entender lo que sucedió, porque detrás de cada gesto, cada palabra y cada reacción hay un trasfondo de emociones,
historia y circunstancias que moldean nuestra forma de relacionarnos. No se trata solo del café derramado, sino de años de lucha, incomprensión y un amor que a veces duele tanto como la peor herida física. Ahora que conoces este trasfondo, podrás entender mejor por qué esa tarde se rompió algo que parecía irrompible, y cómo hemos intentado, desde entonces, buscar una manera de sanar. El momento en que mi hijo me pidió la tarjeta de crédito quedó grabado en mi mente con una claridad que aún me duele. Estábamos en la cocina, en un día que parecía normal, cuando me miró a los ojos con esa mezcla de urgencia y desesperación que me alertó inmediatamente. Sin rodeos, me dijo que necesitaba usar mi tarjeta para pagar algunas cuentas y resolver problemas que, según él, eran urgentes. En ese instante, sentí que mi corazón se aceleraba, porque detrás de esa petición había algo más profundo que un simple deseo de dinero. Al escuchar sus palabras, una oleada de emociones se mezcló en mí, preocupación, miedo y una tristeza silenciosa que no podía ocultar. Sabía que mi hijo estaba atravesando dificultades, pero también sentí el peso de una responsabilidad que no estaba lista para asumir. La tarjeta de crédito no era solo un plástico para mí, era un símbolo de confianza y seguridad que había construido con esfuerzo durante años. Darla sin pensar podría significar poner en riesgo todo lo que con tanto sacrificio había logrado. Intenté ser lo más clara y sincera posible. Le expliqué con calma que no podía prestarle la tarjeta, no porque no confiara en él, sino porque necesitaba proteger nuestra estabilidad financiera y evitar que cayera en problemas mayores. Le dije que entendía sus dificultades, pero que esa no era la solución. Quería que supiera que estaba ahí para apoyarlo, pero también que debía aprender a manejar sus propios recursos y asumir responsabilidades. Fue un momento delicado, porque sabía que esas palabras podían no ser lo que él quería escuchar. Mientras hablábamos, sentí que mi voz temblaba ligeramente, porque no era fácil poner límites a alguien que amas profundamente. Quería que comprendiera que mi negativa no era un rechazo hacia él como persona, sino una manera de protegerlo y cuidarnos a ambos. Sin embargo, también estaba consciente de que ese no podía generar resentimiento o enojo, y eso me llenaba de temor. Temía que esta decisión marcara un antes y un después en nuestra relación, y honestamente, no estaba segura de estar preparada para ese cambio. En ese instante, vi cómo sus ojos se llenaron de frustración y decepción. La expresión en su rostro cambió drásticamente, y aunque intentó disimular, su lenguaje corporal hablaba por sí solo. La tensión en el aire se hizo palpable y sentí que algo se estaba rompiendo. Fue entonces cuando traté de mantener la calma, pero por dentro luchaba contra un torbellino de emociones. Quería ser fuerte para él, pero también me dolía ver a mi hijo así, enfrentando sus propios demonios y sin saber cómo pedir ayuda de otra manera. Mi mente se llenó de dudas. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Había otra forma de ayudarlo sin comprometer nuestra seguridad financiera? Quería creer que sí, pero también sabía que ceder esa vez podría abrir la puerta a más problemas. Sentí que debía ser firme, incluso si eso significaba que mi hijo se enojara conmigo. La responsabilidad de ser madre no siempre es fácil, y en ese momento comprendí que a veces el amor se expresa diciendo no, aunque duela. Le hablé con el corazón abierto, tratando de que entendiera que mi negativa no era un castigo ni una falta de cariño, sino un acto de protección. Le recordé que estaba dispuesta a apoyarlo de otras maneras, a buscar soluciones juntos, pero que la tarjeta no podía ser parte de esa ayuda. Intenté transmitirle que el respeto y la responsabilidad eran fundamentales para construir un futuro mejor, y que yo creía en su capacidad para superar sus dificultades sin depender de mí de esa manera. Sin embargo, a pesar de mis palabras, percibí que él no estaba listo para aceptarlo. Su frustración se convirtió en rabia, y en un instante que todavía me duele recordar, reaccionó de una forma que jamás pensé que viviría, me lanzó el café en la cara. Ese acto, más que un simple gesto impulsivo, fue la expresión de toda la tensión acumulada, de un grito silencioso que no supo cómo expresar con palabras. En ese momento, todo cambió y supe que nuestra relación enfrentaría un desafío que ninguno de los dos había anticipado. Quiero ser honesta contigo, en ese instante sentí una mezcla de dolor físico y emocional que me dejó sin aliento. El calor del café sobre mi piel era solo un reflejo externo de la herida interna que acababa de abrirse. Me sentí traicionada, humillada, pero también confundida y perdida. ¿Cómo podía mi hijo, a quien había dado tanto amor y cuidado, reaccionar así? Esas preguntas se quedaron dando vueltas en mi mente mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. A pesar del dolor, también entendí que ese momento era una señal de alerta, una oportunidad para mirar más allá del conflicto y buscar la raíz del problema.
esa petición de la tarjeta no era solo una demanda material, sino un llamado de ayuda disfrazado de enojo. Y aunque la forma en que reaccionó fue inaceptable, sabía que detrás de esa rabia había miedo, frustración y quizá un sentimiento profundo de impotencia. Esa comprensión me dio fuerzas para no rendirme y para empezar a buscar una manera de sanar y reconstruir nuestra relación. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, como si el tiempo se hubiera detenido y al mismo tiempo acelerado. Después de que le expliqué una vez más por qué no podía prestarle la tarjeta de crédito, vi cómo su rostro se transformaba. Sus ojos, que antes mostraban solo frustración, ahora brillaban con una mezcla peligrosa de rabia e impotencia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un nudo apretarse en la garganta. Fue en ese instante cuando, sin previo aviso, tomó la taza de café que estaba sobre la mesa y me la lanzó con toda la fuerza de su enojo. El impacto fue brutal. Sentí el líquido caliente chocar contra mi cara y descender por mi cuello, dejando una sensación ardiente que me hizo estremecer. El olor amargo del café mezclado con la sorpresa y el dolor inundó el aire de la habitación. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, un sobresalto que me hizo retroceder, el corazón latiendo tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Fue un golpe no solo físico, sino emocional, que me dejó aturdida, sin palabras, intentando comprender qué acababa de pasar. La música dramática empieza a subir en el fondo, marcando cada segundo de ese momento tenso y caótico. Quiero que imagines ese silencio roto por el ruido del café al caer y la respiración agitada que siguió. Por un instante, todo quedó suspendido, él con la mirada fija en mí, yo con la cara empapada y el alma dolida. Sentí una mezcla confusa de rabia, tristeza y desconcierto. ¿Cómo podía alguien a quien amaba tanto hacerme esto? ¿Cómo había llegado nuestra relación a este punto de quiebre? Mi reacción física fue automática. Me llevé las manos al rostro, intentando limpiarme el café antes de que el ardor se hiciera insoportable. El calor se extendía y con él el dolor, pero más profundo que el físico era el dolor en mi corazón. Un dolor que dolía como una herida abierta, porque no era solo el café lo que me quemaba, sino la traición, la falta de respeto y el grito silencioso de desesperación que se escondía detrás de ese gesto impulsivo. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, no solo por el calor, sino por la mezcla de emociones que me abrumaban. Sentí cómo se desmoronaba algo dentro de mí, la confianza, la esperanza, la seguridad de que, a pesar de las diferencias, podíamos encontrar un camino juntos. Ese instante fue como un terremoto que sacudió los cimientos de nuestra relación y me dejó tambaleando, intentando mantener el equilibrio emocional ante una situación que parecía fuera de control. En ese momento, no sabía si debía gritar, llorar o simplemente quedarme en silencio. La confusión me paralizaba. Quería entender qué había pasado con el hijo que conocía, con el joven al que había visto crecer y en quien había depositado tantos sueños. Pero la realidad me golpeaba con fuerza, ese acto impulsivo, violento, era una señal clara de que algo estaba roto, y que no bastaba con palabras para arreglarlo. La música dramática se intensifica, reflejando la tormenta interna que vivía. Mientras él me miraba con los ojos llenos de rabia contenida, yo sentí que debía poner un límite firme, aunque me costara. Con la voz temblorosa pero decidida, le dije que ese comportamiento era inaceptable, que aunque entendía su frustración, nunca permitiría que me lastimara de esa manera. Fue un momento de fortaleza que salió de lo más profundo de mi ser, una mezcla de dolor y determinación. Al mismo tiempo, sentí una profunda tristeza por la brecha que se había abierto entre nosotros. La relación que habíamos construido con tanto esfuerzo parecía desvanecerse en segundos. En ese instante comprendí que no se trataba solo de un vaso de café derramado, sino de un grito desesperado, una llamada de auxilio que había llegado de la forma menos esperada. Y aunque el golpe fue fuerte, sabía que la verdadera batalla estaba apenas comenzando. Mi cuerpo temblaba ligeramente, no solo por el dolor físico sino por la intensidad del momento. Traté de mantener la calma, respirando profundamente para no dejarme llevar por la ira o el miedo. Me tomé unos segundos para recomponerme, porque sabía que lo que viniera después sería igual o más difícil. Él también parecía agotado, como si la explosión de enojo hubiera liberado una presión que llevaba demasiado tiempo acumulándose. Finalmente, el silencio volvió a llenar la habitación, pero ya nada era igual. El café derramado era solo la evidencia tangible de una crisis mucho más profunda. Mientras la música suavemente baja, quedamos frente a frente, cada uno lidiando con su propio dolor y miedo. Ese instante fue el punto de inflexión, el momento en que supe que la relación con mi hijo necesitaba una transformación urgente, una que requeriría tiempo, paciencia y, sobre todo,
mucho amor para sanar las heridas que aquel café había dejado. Después de que el café se derramó sobre mí y el silencio se apoderó de la habitación, una oleada de emociones me invadió con una fuerza que no esperaba. La sorpresa fue la primera en llegar, no podía creer lo que acababa de pasar, como alguien tan cercano, alguien a quien había amado y cuidado por años, podía reaccionar de una manera tan impulsiva y dolorosa. Fue como si el mundo se moviera a cámara lenta y cada pensamiento se detuviera, dejando solo espacio para ese shock abrumador. Pero pronto, la sorpresa dio paso al dolor. Un dolor profundo, silencioso, que no se veía pero que quemaba igual que el café caliente que aún sentía en mi piel. Dolor por la traición, por la falta de respeto, por sentir que mi amor y esfuerzo no habían sido valorados de la manera que merecían. Ese dolor me hizo sentir vulnerable, como si se abriera una herida que no sabía si podría cerrar. Fue un recordatorio cruel de que, a veces, incluso quienes más amas pueden lastimarte sin querer. Junto con el dolor, vino la tristeza. Una tristeza que no se podía contener ni disimular. Me senté en silencio, con lágrimas que empezaron a brotar sin aviso, porque en el fondo sentí que había perdido algo más que la taza de café, había perdido la confianza y la seguridad que pensaba que existían entre mi hijo y yo. La tristeza me envolvió como una nube oscura, haciéndome cuestionar todo lo que habíamos construido juntos y el futuro que ahora parecía incierto. La rabia también apareció, como un fuego interno que ardía sin control. No era una rabia hacia él, aunque su acción me había herido, sino hacia la situación, hacia la impotencia de no poder hacer que entendiera el daño que había causado. Me sentí frustrada porque, a pesar de mi amor y paciencia, esa reacción mostraba que había más problemas escondidos de los que imaginaba. Esa rabia era una mezcla de frustración, miedo y la necesidad de protegerme a mí misma. Reflexionando en ese instante, me di cuenta de lo complejo que es el amor entre padres e hijos. No siempre es fácil, ni perfecto, ni libre de errores. A veces, el amor duele y se enfrenta a desafíos que parecen insuperables. Pero también comprendí que esos momentos difíciles son una oportunidad para crecer, para aprender y para encontrar nuevas formas de conectar, aunque el camino sea doloroso y lleno de incertidumbre. Quiero que entiendas que no soy una víctima ni busco culpar a nadie. Simplemente soy una madre que, en medio de su dolor, intenta entender, perdonar y sanar. Porque sé que detrás de ese gesto impulsivo de mi hijo hay un ser humano con miedo, frustraciones y luchas internas. Esa comprensión me ayudó a cambiar la forma en que veía la situación, y a darme cuenta de que la reconciliación solo es posible cuando abrimos el corazón y dejamos espacio para la empatía. En ese momento también pensé en todas las madres y padres que, como yo, han sentido el peso de un no que desató una tormenta. Pensé en los momentos en que nuestros hijos nos sorprenden con reacciones que no esperábamos y que nos hacen cuestionar nuestra fortaleza. Quiero que sepas que está bien sentirse perdido, dolido y confundido, porque esos sentimientos son parte del proceso humano de enfrentar el conflicto y buscar soluciones. Me pregunté cómo había llegado todo a este punto, y entendí que no se trataba solo de un vaso de café. Era el resultado de años de incomunicación, de expectativas no cumplidas, de miedos ocultos y de la necesidad urgente de poner límites claros. Esa reflexión me dio una nueva perspectiva sobre la importancia de la honestidad emocional y la necesidad de abordar los problemas antes de que se conviertan en crisis. Quiero que sepas que, aunque ese momento fue uno de los más dolorosos de mi vida, también fue un llamado a despertar. Un llamado a no rendirme, a seguir luchando por una relación basada en el respeto mutuo, el amor verdadero y la comprensión profunda. Porque sé que, más allá de la rabia y el dolor, hay un camino hacia la sanación y la reconstrucción, y estoy dispuesta a recorrerlo, paso a paso. Finalmente, te invito a que, si alguna vez has sentido esa mezcla de sorpresa, dolor, tristeza y rabia por alguien que amas, sepas que no estás solo. Estos sentimientos son parte de la experiencia humana y, aunque duelan, son también el inicio de un proceso que puede llevarte a encontrar paz y reconciliación. Gracias por permitirme compartir este momento vulnerable contigo, porque en la vulnerabilidad también está la fuerza para sanar. Apenas el café terminó de deslizarse por mi rostro, quedamos ambos congelados en un silencio abrumador. Él respiraba agitadamente, como si acabara de correr una maratón, con las manos aún tensas y el ceño fruncido. Yo, en cambio, seguía inmóvil, con el rostro mojado, la camisa empapada y un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Fueron apenas segundos, pero se sintieron eternos. Ninguno de los dos habló. No había palabras suficientes para describir lo que acababa de ocurrir. La cocina, tan familiar, se convirtió de pronto en un campo de batalla invisible. La primera voz que rompió aquel silencio no fue la mía ni la suya,
Fue la de mi hija menor, que había presenciado todo desde el pasillo sin que nos diéramos cuenta. «¿Qué te pasa?», le gritó a su hermano, mientras corría hacia mí con una mezcla de susto y rabia. «Es mamá», le dijo llorando, mientras me tomaba de las manos y me veía con los ojos rojos. En su mirada vi lo que no podía ver en la mía, el reflejo del dolor ajeno. Fue su reacción la que me sacudió, la que me hizo volver a mí misma. Mi esposo, que estaba en el cuarto contiguo, llegó segundos después. Cuando vio la escena, su expresión cambió completamente. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz baja pero temblorosa, mirando a nuestro hijo con incredulidad. Él no respondió. Solo bajó la mirada, como si de pronto comprendiera lo que había hecho. Mi esposo se acercó a mí, me puso la mano en el hombro y me ofreció una toalla. Fue un gesto sencillo, pero en ese momento, significó todo. Porque era lo único que podía hacerse frente a una herida que no se veía. Mientras me limpiaba el rostro, mi hijo intentó hablar. Balbuceó un «yo no quería», pero no terminó la frase. Mi hija lo interrumpió: «Claro que querías, nadie hace eso sin querer, estás fuera de control». Él la miró, ofendido, pero no dijo nada más. Y yo, sin siquiera pensarlo, solté: «No sé quién eres en este momento. Este no es el hijo que yo crié». Sentí la voz quebrarse al final de esa frase, porque decirlo me dolía más de lo que puedo explicar. Pero necesitaba decirlo. Porque, en ese momento, no solo hablaba el enojo, hablaba una madre herida. Mi hijo dio un paso atrás, como si esas palabras lo hubieran golpeado con la misma fuerza con la que él me lanzó la taza. Sus ojos, por primera vez en semanas, se llenaron de lágrimas, pero no hizo ningún intento por acercarse. Solo murmuró: «Lo siento», y salió de la cocina, subió a su cuarto y cerró la puerta de un portazo. Todos nos quedamos en silencio. Fue uno de esos momentos donde sabes que nada será igual después. Una línea había sido cruzada. Un vínculo había sido desgarrado. Y nadie sabía aún cómo repararlo. Yo me senté en la silla más cercana. No tenía fuerzas ni para pararme. Me temblaban las manos, el corazón me latía desbocado, y sentía el cuerpo liviano, como si estuviera a punto de desmayarme. Mi esposo me miró con ojos tristes, sin saber qué decir. Me pasó un vaso de agua y me dijo: «Necesitamos hablar con él». «Pero ahora no, ahora solo tienes que respirar». Y eso hice. Respiré. 1, 2, 10 veces. Intentando que el aire limpiara el nudo que se había instalado en mi pecho. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento. La taza volando. El café golpeando mi piel. La mirada de mi hijo. La voz rota de mi hija. Sentía que el hogar que había construido con tanto amor se estaba desmoronando, y lo peor era que no sabía cómo detenerlo. Me pregunté una y otra vez si había algo que pudiera haber hecho diferente. Si mis palabras lo habían herido tanto como para justificar esa reacción. Pero al final, la verdad era clara: nada justifica una agresión. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, él ya no estaba. Había salido temprano, sin decir a dónde iba. Mi esposo me dijo que lo había escuchado moverse en la madrugada, y que lo dejó ir porque necesitaba espacio. Yo asentí, aunque por dentro sentía una ansiedad terrible. No sabía si volvería, ni qué diría, ni si podríamos mirarnos a los ojos otra vez sin recordar lo que había pasado. Cada rincón de la casa parecía estar manchado por ese momento: la taza rota, la camisa colgada en el respaldo de la silla, las lágrimas secas en mi rostro. Ese mismo día decidí escribirle una carta. No porque quisiera excusarlo ni justificar nada, sino porque necesitaba vaciar todo lo que sentía. Le dije que su acción me había dolido profundamente, que había cruzado una línea muy seria, pero que a pesar de eso, yo seguía siendo su madre y mi amor seguía intacto. Le hablé de límites, de respeto, de heridas, pero también de segundas oportunidades. No sabía si leería esa carta, pero escribirla me ayudó a poner en palabras el caos que llevaba por dentro. Los días siguientes fueron fríos. Él evitaba mirarme, hablaba poco, y cada interacción era tensa. Pero algo en él también había cambiado. Ya no era desafiante, sino más bien avergonzado. Como si estuviera luchando consigo mismo, como si su silencio fuera también una forma de pedir perdón. Y ahí supe que, aunque el camino sería largo y difícil, aún había una posibilidad. Porque cuando una herida duele,
significa que aún sentimos. Y donde hay sentimiento, hay oportunidad para sanar. A partir de ese día, la relación con mi hijo cambió por completo. No fue algo inmediato ni claramente visible, pero sí fue profundo y constante. Algo se quebró dentro de nosotros que ya no podía ocultarse ni disfrazarse con palabras amables o silencios convenientes. Comenzamos a caminar por la casa como si fuéramos extraños, esquivando miradas, evitando conversaciones, y dejando que el tiempo llenara los vacíos que nosotros no sabíamos cómo enfrentar. Ya no se trataba de una simple discusión, ahora era una herida abierta que sangraba cada vez que estábamos en la misma habitación. Durante los primeros días, lo único que compartíamos era el silencio. Yo me ocupaba de mis rutinas como si todo estuviera en orden, pero por dentro sentía un peso constante en el pecho. Él, por su parte, salía más de lo habitual, pasaba largas horas encerrado en su habitación o salía sin decir a dónde. La distancia era evidente, pero más dolorosa era la indiferencia. Habíamos pasado de ser una familia con altibajos a convertirnos en dos personas atrapadas en una guerra fría emocional. Intenté acercarme en varias ocasiones. Dejaba notas pequeñas en su puerta, como, ¿comiste hoy? O, si necesitas hablar, aquí estoy. A veces las encontraba intactas, sin respuesta, otras veces desaparecían, pero sin consecuencia alguna. Era como gritar en un desierto, como lanzar una cuerda a un mar embravecido. Sabía que el primer paso debía venir de mí, pero también me preguntaba si él sentía algún remordimiento o si, simplemente, prefería ignorar lo sucedido como si nunca hubiese ocurrido. Una noche, unas 2 semanas después del incidente, lo escuché llorar en su habitación. No entré. No dije nada. Me senté en el pasillo, en silencio, con la espalda apoyada en la puerta cerrada, escuchando su llanto contenida. En mi mente, ese sonido fue como un eco de todo lo que no habíamos dicho. No fue un acto de reconciliación, pero sí una señal de que había algo dentro de él que estaba luchando por salir. A veces, los pasos hacia el perdón no comienzan con un «lo siento», sino con una lágrima silenciosa. Hubo momentos en los que la tensión volvía a estallar. Una palabra maldicha, una orden que él no quería obedecer, una mirada que él interpretaba como juicio. «Ya no me vas a mirar igual, ¿verdad?», me dijo una vez. Y no supe qué responder. Porque, aunque quería decirle que sí, que nada había cambiado en mi amor, la verdad era que sí había algo diferente. Tal vez no era el amor, tal vez era la confianza. Esa confianza que, una vez rota, no se repara de la noche a la mañana. Mi esposo intentó mediar. Habló con él a solas varias veces, aunque nunca me contó todo lo que decían. Pero sí noté que, poco a poco, las palabras comenzaron a volver. Frases cortas, sí, pero eran señales. Voy a salir, ya comí, no me esperes despierta. Pequeñas grietas en el muro del silencio. No eran disculpas, pero tampoco eran indiferencia. Era un idioma nuevo que los dos estábamos empezando a aprender, el del reencuentro a pasos lentos, sin garantías pero con la esperanza como guía. Un día, me sorprendió al lavar los trastes sin que se lo pidiera. Fue algo tan simple, tan cotidiano, pero me detuvo el corazón por un momento. Era como si dijera, quiero estar bien, aunque no tuviera el valor de verbalizarlo aún. No dije nada. Solo me acerqué, tomé un trapo y lo ayudé a secar. Esa fue nuestra primera conversación sin palabras. El primer acto de humildad disfrazado de rutina. Y para mí, fue el primer respiro después de semanas de angustia. A pesar de esos pequeños avances, había momentos en que el enojo volvía a aflorar. No contra mí, sino en él mismo. Lo notaba más irritable, más inseguro. Empezó a cuestionarse decisiones pasadas, a criticar a sus amigos, a encerrarse en dudas que no podía resolver. Me di cuenta de que, en el fondo, no solo luchaba contra mí, también luchaba contra sí mismo. Contra la culpa, contra el miedo de haber destruido algo irrecuperable. Y eso me hizo entender que ambos estábamos heridos, aunque cada uno a su manera. Con el tiempo, decidí invitarlo a caminar, solo él y yo. Al principio dudó. Me miró con desconfianza, como si no entendiera el propósito. Pero accedió. Caminamos en silencio al principio, hasta que le dije, no quiero hablar del café, quiero hablar de ti. Y en ese momento, su expresión cambió. No respondió mucho, pero me escuchó. Le conté cómo me sentía, sin reproches, sin culpas, solo con verdad. Y aunque no me abrazó ni me dijo nada dramático,
sé que algo dentro de él se movió. Lo vi en su mirada. Así comenzó un nuevo capítulo entre nosotros, uno más cauto, más lento, pero también más real. Seguimos cargando con el recuerdo de lo que ocurrió, pero aprendimos a no dejar que ese recuerdo lo determine todo. La relación con mi hijo no volvió a ser la misma, pero tampoco fue destruida. Ahora es más madura, más honesta, y sobre todo, más consciente. Porque entendimos que el amor no significa ausencia de errores, sino presencia de voluntad para sanar. Y esa voluntad aún nos sostiene. Con el paso de los días, cuando el dolor empezó a calmarse lo suficiente como para dejarme pensar con claridad, me enfrenté a una pregunta inevitable: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué falló para que mi hijo reaccionara así? Y aunque no hay una sola respuesta, me vi obligada a mirar hacia atrás, sin filtros, para buscar las raíces invisibles de una relación que, sin darnos cuenta, se había llenado de grietas. Comprendí que los actos no nacen del vacío, siempre hay algo detrás. Y ese algo, en nuestro caso, era profundo, complejo y silencioso. Una de las primeras cosas que noté fue que lo económico había sido una sombra persistente sobre nuestra familia. No se trataba solo de la tarjeta de crédito o del dinero en sí, sino del peso que implica vivir siempre con la presión de que nada alcanza. Mi hijo creció viendo cómo estirábamos cada centavo, cómo nos negábamos ciertas cosas para cubrir otras más urgentes. Y aunque intentamos que eso no lo marcara, creo que desarrolló una relación ansiosa con el dinero, como si tenerlo fuera sinónimo de libertad y no tenerlo, de humillación. En los últimos años, sus decisiones financieras se volvieron más arriesgadas. Préstamos rápidos, gastos innecesarios, inversiones sin análisis. A veces parecía desesperado por conseguir un éxito inmediato, como si tratara de compensar todo lo que alguna vez le faltó. Y cuando no lo lograba, cuando las deudas crecían, regresaba a casa con esa mirada dura, como si esperara que yo fuera la red que lo salvara del vacío. Pero lo más doloroso era que él nunca hablaba con claridad. Solo exigía. Y detrás de cada exigencia, había una herida no sanada. También tuve que preguntarme si yo había contribuido a ese caos sin darme cuenta. Me esforcé tanto por protegerlo, por darle lo que yo no tuve, que tal vez no puse los límites necesarios. Tal vez confundí amor con permisividad, comprensión con complacencia. Recuerdo tantas veces en las que le perdoné cosas, porque estaba pasando por un mal momento, o en las que lo rescaté sin pedirle explicaciones. ¿Fue eso lo que le enseñó que podía cruzar la línea sin consecuencias? No lo sé con certeza, pero es una posibilidad que me duele asumir. Otra causa posible, más difícil de aceptar, fue la presión social. Mi hijo siempre ha sido sensible a lo que piensan los demás. Las redes sociales, las comparaciones con amigos, el miedo a no llegar a nada, como tantos otros jóvenes de su edad. Lo veía cada vez más frustrado, atrapado en una carrera invisible contra un reloj que nadie había activado. Y cuando uno vive bajo presión constante, cualquier obstáculo, incluso un no de su madre, puede sentirse como una traición personal. En su mente, tal vez yo no le estaba negando la tarjeta, tal vez le estaba negando el futuro que él imaginaba. También me atrevo a hablar de la salud mental, un tema que tantas familias evitamos por miedo o desconocimiento. Mi hijo pasó por episodios de ansiedad que no supimos tratar a tiempo. Había días en que se levantaba sin ánimo, sin rumbo, sin ganas de hablar con nadie. Yo pensaba que era algo pasajero, que se le pasaría, pero hoy entiendo que tal vez necesitaba ayuda profesional, alguien que lo guiara en esa oscuridad donde el orgullo no te deja pedir auxilio. Y el silencio, muchas veces, hace más daño que el conflicto abierto. En algún punto, toda esta mezcla de factores creó un caldo de cultivo perfecto para el estallido. Adicciones emocionales, dependencia económica, falta de herramientas para comunicarse, expectativas desbordadas y límites difusos. Y como suele pasar en muchas familias, nadie lo vio venir, hasta que explotó. Hasta que el dolor se manifestó de la forma más visible, más física, más cruda. Porque cuando el alma no sabe cómo gritar, el cuerpo lo hace por ella. Y eso fue lo que sucedió esa tarde con la taza de café. Esta reflexión no busca excusarlo, pero sí entenderlo. Porque creo firmemente que detrás de cada herida hay una historia. Y cuando nos atrevemos a mirar esa historia con honestidad, empezamos a ver no solo los errores del otro, sino también los nuestros. Yo no soy una madre perfecta. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero también fallé. No vi señales, no puse límites a tiempo, no hablé cuando debía hablar. Y eso también fue parte del problema. No soy culpable de lo que hizo,
pero sí responsable de lo que dejamos crecer sin corregir. Lo más doloroso de esta raíz es que muchas veces crece en silencio, bajo tierra, lejos de la vista. Son pequeños gestos, decisiones mínimas, cosas que uno deja pasar porque no es tan grave. Pero con los años, esas raíces se enredan, se endurecen, y un día terminan quebrando todo lo que parecía firme. Y entonces nos preguntamos por qué, cuándo, cómo, sin recordar que el problema no comenzó el día de la explosión, sino mucho antes, en lo invisible, en lo no dicho, en lo postergado. Hoy entiendo que la única forma de sanar verdaderamente no es ignorando la raíz, sino enfrentándola. Hablando, llorando, pidiendo perdón, poniendo límites, y sobre todo, escuchando. Escuchando sin juzgar, sin interrumpir, sin querer tener la razón. Solo así se puede construir algo nuevo. Y aunque sé que no puedo cambiar el pasado, tengo la esperanza de que al entenderlo, pueda construir un futuro diferente. Uno donde mi hijo y yo no repitamos errores, sino que aprendamos a crecer desde ellos. Pasaron varios días en los que, aunque vivíamos bajo el mismo techo, era como si habitáramos en planetas distintos. Cada encuentro accidental en la cocina o en el pasillo estaba envuelto en un silencio tenso, incómodo, cargado de palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. Yo seguía con mis rutinas diarias, pero había algo en mí que se había endurecido, como si me estuviera preparando para no esperar nada. No quería forzar la reconciliación. Sentía que debía dejar que él diera el paso si de verdad quería sanar lo que rompió. Pero entonces, una noche, encontré algo inesperado sobre mi almohada, una hoja doblada con su letra. Era breve. Apenas un párrafo escrito con trazos inseguros, pero fue suficiente para romper la coraza que había construido. Decía: sé que no hay excusa. Pero me duele lo que hice. Estoy perdido, y no sé cómo volver. Solo quería que supieras que no me siento orgulloso. Perdón, mamá. Leí esas palabras una y otra vez, hasta que mis ojos se nublaron por completo. No era una solución, pero era una puerta entreabierta. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada con la carta en el pecho, pensando en cómo responder. No quería convertir ese gesto en una obligación. Quería que, si hablábamos, fuera desde la verdad, no desde la culpa. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como antes. Solo 2 platos, el suyo y el mío. Lo dejé en la mesa, sin decir nada. Cuando bajó y lo vio, me miró con los ojos hinchados. No dijo una palabra. Se sentó. Comimos en silencio. Y aunque no lo pareciera, ese desayuno fue un primer acto de reconciliación. A partir de entonces, comenzamos a tener pequeños momentos de conexión. Me preguntaba si necesitaba que le comprara algo del supermercado. Yo le ofrecía llevarlo en auto si lo veía salir sin rumbo. Eran cosas simples, cotidianas, pero en ellas se escondía el mensaje: todavía te amo, a pesar de todo. No hubo discursos, ni abrazos dramáticos. Solo 2 personas intentando aprender a caminar juntas otra vez, con pasos torpes, a veces, pero firmes. Un día, mientras lavábamos los platos juntos, me dijo en voz baja: ¿tú crees que pueda volver a ser el mismo de antes? Esa pregunta me rompió el corazón. No porque dudara de su capacidad para cambiar, sino porque evidenciaba el peso de su culpa. Me sequé las manos, lo miré a los ojos y le respondí: tal vez no volvamos a ser los mismos, pero eso no significa que no podamos ser algo mejor. Él asintió sin decir nada más, pero su mirada se suavizó. Y en ese instante, supe que todavía había esperanza. Claro que no todo fue lineal. Hubo retrocesos. Días en que parecía estar más irritable, en los que cerraba la puerta de su cuarto con fuerza o evitaba cualquier contacto. En esos momentos, me decía a mí misma: esto es parte del proceso. El dolor no se ordena, se atraviesa. Y entonces me repetía que debía tener paciencia, que lo importante era no permitir que una recaída cancelara todo lo que ya habíamos avanzado. También hubo momentos en los que yo misma dudé. Me cuestionaba si realmente estaba haciendo lo correcto, si debía exigir una disculpa más clara, si era justo tener que contenerme tanto. Pero luego lo veía luchando por mostrarse diferente, recogía su plato, me preguntaba por mi día, hacía pequeños comentarios que antes nunca hacía. Y eso me bastaba para seguir. Porque entendí que, a veces, el perdón no se dice, se construye con actos. La conversación más honesta que tuvimos sucedió una tarde en la sala, mientras llovía. Me dijo:
no sé por qué reaccioné así. Fue como si explotara algo dentro de mí, y ni yo me reconocí. Le respondí, no estoy aquí para juzgarte, pero tampoco para callar lo que sentí. Y entonces hablé de mi dolor, de mi miedo, de esa sensación de traición que aún me acompañaba. Lloramos los dos. Por primera vez, no como madre e hijo, sino como dos seres humanos heridos que intentaban comprenderse. Después de esa conversación, algo cambió. Ya no evitábamos el tema. Podíamos mencionar lo que pasó sin que el ambiente se tensara. Él empezó a preguntar más, a escuchar. Incluso accedió a ir a terapia. Fue su decisión, y eso me dio esperanza. Entendí que quería sanar, no por obligación, sino por paz mental. Si algo me enseñó este doloroso episodio es que el amor, por sí solo, no basta. Podemos amar con todo el corazón, darlo todo por nuestros hijos, desvivirnos por ellos, pero si no hay límites, si no hay diálogo honesto, ese amor puede convertirse, sin darnos cuenta, en una jaula o en un campo de batalla. Aprendí que poner un límite no es un acto de frialdad, sino de amor inteligente. Porque quien ama de verdad no permite ser maltratado, ni tampoco enseña a sus hijos que pueden hacer lo que sea sin consecuencias. Otro gran aprendizaje fue sobre la comunicación. Durante años creí que mi hijo y yo nos entendíamos, que bastaba con preguntarle, ¿cómo estás?, o suponer que el silencio era señal de calma. Pero no lo era. El silencio muchas veces escondía ansiedad, frustración, miedo. Y yo no lo vi. Hoy sé que preguntar no es suficiente, hay que observar, escuchar entre líneas, crear espacios donde nuestros hijos se sientan seguros para hablar sin ser juzgados. La comunicación no se da sola, se construye cada día, con atención real. También comprendí que los padres no somos salvadores. Podemos guiar, acompañar, apoyar, pero no podemos resolverles la vida a nuestros hijos. Intentar hacerlo los vuelve dependientes, ansiosos o incluso agresivos cuando sienten que no cumplimos sus expectativas. Hoy entiendo que mi función no es impedir que caigan, sino estar cerca para cuando se levanten, con respeto, sin invadir. Porque a veces, amar también significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus propios actos. A los padres que atraviesan momentos de conflicto con sus hijos, quiero decirles que no están solos. Que es válido sentirse tristes, enojados o perdidos. Que no hay manual perfecto para criar, y que cada familia es un universo distinto. Pero lo que sí puedo aconsejarles, desde el corazón, es que no dejen de hablar. Aunque duela, aunque el otro no escuche. Hablar es un acto de fe. Y muchas veces, esa fe es lo único que sostiene el vínculo cuando todo parece a punto de romperse. También les diría que se escuchen a ustedes mismos. Porque en medio del caos, es fácil olvidarse de uno. Nos enfocamos tanto en arreglar al hijo, en salvar la familia, que nos dejamos al final de la lista. Yo aprendí que si no me cuido, si no me respeto, si no reconozco mis propios límites, entonces todo lo que intente construir estará lleno de fisuras. Cuidarte no es egoísmo. Es el acto más valiente que puedes hacer por ti y por quienes te rodean. Otra lección clave fue aprender a perdonar, pero sin olvidar lo aprendido. Perdonar no es negar el dolor, ni justificar lo injustificable. Es decir, esto me dolió, pero no quiero cargarlo para siempre. El perdón libera, sí, pero también te obliga a ser más firme, más consciente de lo que no quieres volver a permitir. Y eso, en una relación tan íntima como la de madre e hijo, es fundamental. Porque cuando el respeto se pierde, el amor sufre. Y cuando se recupera, todo es posible. Aprendí que los momentos más oscuros pueden ser también los más transformadores. No hay noche más larga que la que te hace cuestionarte como madre. Pero también descubrí que es en esos instantes cuando una se vuelve más fuerte, más sabia, más humana. Mi hijo y yo no somos los mismos de antes. Pero esa no es una tragedia. Es una nueva oportunidad. Porque después del quiebre, si hay voluntad, se puede construir algo incluso más honesto que lo que existía antes. Hoy valoro más que nunca las pequeñas cosas, una charla sin tensión, una risa compartida, un gesto amable. Y valoro también el derecho a decir no, sin miedo. Porque decir no es también decir sí a tu dignidad, a tu salud emocional, a tus principios. Como madres, como padres, no estamos para complacer todo, estamos para guiar, para amar con firmeza, para formar adultos que entiendan que la vida no siempre cede ante sus deseos. Si estás viendo este video y te encuentras en una situación parecida, quiero decirte esto, tu dolor es real,
tu cansancio es válido, y tu esperanza merece respeto. Tal vez ahora todo parezca roto, pero incluso las grietas más profundas pueden llenarse con verdad, paciencia y voluntad. No idealices la reconciliación como un final feliz inmediato. A veces, es una construcción lenta, como una herida que cicatriza con cuidado. Pero vale la pena. Finalmente, aprendí que la familia no es la ausencia de conflicto, sino la presencia del amor, incluso en medio del caos. Y ese amor se prueba no en los días felices, sino en los momentos más difíciles. Por eso, si tienes que elegir entre tener la razón o tener paz, escoge la paz, pero sin traicionarte. Escoge el amor, pero sin permitir el abuso. Y escoge hablar, incluso cuando tiemble la voz, porque en esa voz temblorosa muchas veces comienza la verdadera sanación. Ahora, después de contarte todo esto desde el corazón, quiero hablarte directamente a ti. Sí, a ti que estás viendo este video, quizás con lágrimas en los ojos o con un nudo en la garganta. A ti, que tal vez alguna vez tuviste que decir no a alguien que amabas profundamente, y que en lugar de comprensión recibiste gritos, desprecio o incluso violencia. ¿Te pasó? ¿Te hicieron sentir culpable por proteger tus límites? ¿Te quedaste solo o sola después de poner un alto? Si es así, quiero que sepas que te entiendo, y no estás solo. Quiero invitarte a que compartas tu historia conmigo en los comentarios. Este canal no es solo un espacio para escuchar historias ajenas. Es un refugio donde puedes ser tú mismo, sin miedo, sin máscaras. Porque sé que hay muchas personas que están pasando por situaciones similares y que necesitan saber que no son los únicos. A veces, leer una historia parecida a la nuestra nos da consuelo. Nos recuerda que no somos débiles por sentir, ni malos por poner límites. ¿Alguna vez tuviste que decir no, y eso desató una reacción que jamás imaginaste? ¿Te culparon por no ceder? ¿Te hirieron con palabras o actitudes cuando lo único que hiciste fue cuidarte? Me encantaría leerte. No importa si tu historia es larga o corta, si terminó bien o sigue abierta. Aquí, cada experiencia tiene valor. Porque cada una puede sanar, inspirar o acompañar a alguien más que la lea. Y eso, ya es mucho. Quizás eres un padre o madre que está cansado, que ha dado todo por sus hijos y aún así siente que nada es suficiente. Quizás fuiste tú quien tuvo que endurecer el corazón para no caer una vez más en un patrón tóxico. Tal vez todavía vives en la misma casa que alguien que te hiere. Si ese es tu caso, déjame decirte algo que me hubiese gustado escuchar a mí: no estás fallando. Estás siendo valiente. También puede que seas un hijo o hija que vivió un estallido, una discusión, una separación emocional con sus padres. Y ahora miras hacia atrás con arrepentimiento, con ganas de enmendar el daño pero sin saber cómo empezar. Este espacio también es para ti. Porque en estas historias no hay villanos ni héroes perfectos. Solo hay humanos intentando amarse bien, aunque a veces lo hagan mal. Me gustaría que este video se convierta en un hilo de voces. Que los comentarios se llenen de relatos sinceros, de empatía, de consejos entre quienes ya han pasado por esto. Porque juntos podemos aprender, sanar y crecer. No subestimes el poder que puede tener tu testimonio para alguien que está sufriendo en silencio. A veces, una sola frase de otra persona puede darnos la fuerza para seguir adelante. Aquí nadie te va a juzgar. No importa si cometiste errores, si fuiste tú quien reaccionó mal, o si todavía no sabes cómo reparar lo que se rompió. Este es un lugar de segundas oportunidades, de escucha activa, de respeto profundo. Así como yo abrí mi corazón con sinceridad, te invito a que tú también te permitas ese acto de honestidad. Solo así podremos ayudarnos unos a otros. Si no quieres compartir tu historia en público, puedes simplemente dejar un emoji, una palabra, una señal de que este video tocó algo dentro de ti. Créeme que cada gesto cuenta. Cada comentario es una forma de decir: aquí estoy, entiendo lo que sientes, no estás solo. Y entre todos podemos formar una comunidad donde el dolor no se juzgue, sino que se abrace. También quiero que, si ya pasaste por un proceso de reconciliación, nos cuentes cómo lo lograste. ¿Qué funcionó? ¿Qué te ayudó a sanar? ¿Qué aprendiste que podrías compartir con otros que aún están en el camino? Tu experiencia puede ser el faro que guíe a alguien más. Y ese gesto, aunque pequeño, tiene un valor inmenso. Así que, por favor, deja tu comentario abajo. Este no es solo mi testimonio, es el inicio de una conversación entre corazones que han sido heridos, pero que aún tienen ganas de amar bien.
Aquí todos te leemos. Aquí tu voz importa. Aquí tu historia también puede ser el principio de una sanación compartida. Gracias por estar, por sentir, por quedarte hasta aquí. Este espacio es tuyo también. Después de todo lo vivido, puedo decirte con el corazón en la mano, sí, se puede salir adelante. Aun cuando parece que todo se rompió, que el vínculo se desgarró para siempre, hay una chispa, a veces diminuta, casi invisible, que sigue viva. Esa chispa es el amor. No el amor ingenuo, ni el que lo tolera todo, sino el amor que se transforma, que aprende, que crece desde la herida. Un amor que dice, te amo, pero también me amo a mí. Y ese equilibrio es lo que nos hace fuertes. Aprendí que no hay familia perfecta, pero sí familias que deciden sanar. Que se caen, se equivocan, se duelen, pero eligen, cada día, intentarlo una vez más. La resiliencia familiar no es fingir que nada pasó. Es mirarse a los ojos, reconociendo el daño, y decir, no quiero quedarme aquí. Quiero reconstruir lo que sí vale. Esa decisión, aunque parezca pequeña, es el primer paso hacia la sanación real. Hoy me siento más fuerte. No porque nada me duela ya, sino porque aprendí a sostenerme con dignidad incluso en medio del dolor. Y quiero que tú también lo creas posible. A veces sentimos que si perdemos a alguien querido, perdemos nuestra identidad. Pero no es así. Nuestra identidad no depende de quien nos ama o nos hiere, sino de cómo respondemos, de cuánto cuidamos de nuestra verdad, de lo firmes que somos con nuestros valores. Me volví a encontrar conmigo misma. En medio de todo este conflicto, descubrí partes de mí que estaban dormidas, mi capacidad de poner límites, mi derecho a ser respetada, mi poder de decir, basta. Y esa reconexión con mi propio valor ha sido uno de los regalos más inesperados de esta experiencia. Porque antes de ser madre, esposa, hija, soy mujer. Soy persona. Y eso también merece cuidado y compasión. No te voy a mentir, sanar no es rápido. No hay fórmulas mágicas. Pero sí hay momentos de luz. A veces, esos momentos llegan en forma de una palabra amable, una mirada distinta, un silencio que ya no duele. Otras veces, llegan cuando entendemos que podemos seguir adelante aunque el otro no cambie. Porque la paz no depende de ellos, nace dentro de ti. Y cuando la encuentras, ya no hay marcha atrás, aprendes a protegerla como el tesoro más sagrado. A todos los que hoy sienten que no pueden más, que todo se desmorona, les quiero decir esto, aguanta. Respira. Llora si es necesario. Pero no te abandones. No entregues tu poder. A veces, la mayor muestra de amor propio es seguir adelante, aunque el camino esté lleno de espinas. No porque lo merezcas, sino porque lo vales. Porque estás construyendo una nueva versión de ti que ya no tolera lo que antes callabas. Y si algún día esa persona que te hirió regresa, pidiendo perdón, recibirás ese momento desde otro lugar. Un lugar más firme, más consciente, menos necesitado. No porque no duela, sino porque ya aprendiste a sanar por ti misma. Y eso no tiene precio. Eso es fortaleza. Eso es evolución emocional. Y lo mejor de todo es que nadie puede quitártelo. Hay días en que me miro al espejo y veo a una mujer distinta. Más cansada, sí, pero también más sabia. Y aunque el recuerdo de lo vivido sigue ahí, ya no me define. Hoy me defino por cómo elegí enfrentarlo, por cómo decidí no quedarme en el papel de víctima, sino convertirme en protagonista de mi propia historia. Y tú también puedes hacerlo. Desde donde estés, con lo que tengas, con lo que te quede de fuerzas. Que este video no sea solo una historia triste con final abierto. Que sea también una semilla. Una semilla de conciencia, de amor propio, de diálogo necesario. Tal vez, después de verlo, decidas escribir esa carta que tanto has pospuesto, tener esa conversación pendiente, pedir ayuda, perdonar o simplemente abrazarte fuerte. Cualquiera de esos actos es un paso. Y cada paso cuenta. Porque al final, lo más poderoso que podemos hacer es elegir la esperanza. No una esperanza ingenua, sino una que nace desde el reconocimiento del dolor y la decisión firme de no quedarnos atrapados en él. Tú mereces paz. Tú mereces respeto. Tú mereces amor, comenzando por el tuyo. Y si alguna vez dudas, vuelve a este video, vuelve a este mensaje. Recuerda, no estás sola. Somos muchos los que estamos aprendiendo a sanar. Y estamos aquí,
contigo. Si llegaste hasta aquí, quiero comenzar diciéndote algo desde el fondo de mi corazón: gracias. Gracias por tu tiempo, por tu presencia silenciosa pero poderosa, por haberte quedado a escuchar no solo una historia, sino un pedazo del alma de una madre. Sé que no es fácil acompañar a alguien en su dolor, y por eso valoro cada segundo que has compartido conmigo. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti también ha sentido, alguna vez, la necesidad de ser escuchado. Este video no fue fácil de contar, pero era necesario. Porque hay verdades que duelen, sí, pero cuando se comparten se vuelven más livianas. Y si lo que viví puede servirle a una sola persona para sentirse menos sola, para tomar una decisión, para poner un límite, para abrazarse con más compasión, entonces todo esto habrá valido la pena. Así que, gracias por formar parte de ese propósito. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, te invito a que me lo hagas saber en los comentarios. ¿Alguna vez dijiste un no necesario y te respondieron con rabia, con desprecio, con dolor? ¿Has vivido un conflicto con alguien a quien amas, pero que te hirió profundamente? Cuéntamelo. Este canal no es solo mío, es nuestro. Es un espacio para sanar, para aprender, para crecer juntos. Cada palabra que compartes aquí puede ser la medicina de otro corazón que aún no se atreve a hablar. Te animo también a responder a los demás comentarios, a construir entre todos una comunidad empática, honesta, cálida. Porque a veces no necesitamos soluciones, solo necesitamos saber que alguien nos entiende. Y en esta casa digital, eso es lo que más valoramos, la conexión humana. Así que, si puedes, tómate unos minutos para leer a los demás, para dejar un corazón, una frase de apoyo. Nunca sabes a quién puedes iluminar con un gesto tan pequeño. Si te gustaría seguir escuchando historias como esta, reales, emotivas, humanas, te invito a que te suscribas al canal. Aquí siempre vas a encontrar un espacio seguro, sin juicios, sin máscaras, solo personas compartiendo desde la verdad. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia nueva. A veces, justo cuando más lo necesitamos, aparece el video que nos da un poco de luz. No olvides dejar un like si este contenido te ayudó, te conmovió o te hizo reflexionar. Es un gesto sencillo, pero para mí significa mucho. Me ayuda a seguir creando, a que el video llegue a más personas, a que esta comunidad siga creciendo con corazones que buscan sanar. Cada like es como una pequeña palmada en la espalda que me dice: estoy contigo. Y si sientes que esta historia puede tocar el corazón de alguien más, no dudes en compartirla. Envíasela a una amiga, a un familiar, a alguien que esté pasando por algo similar. Nunca sabemos el impacto que puede tener una historia contada con el alma. Compartir también es un acto de amor. Un gesto que puede sembrar esperanza donde solo hay silencio. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido. Y si ya formas parte de esta comunidad, gracias por seguir caminando a mi lado. Cada vez que alguien comenta, se suscribe o simplemente escucha hasta el final, me recuerda por qué hago esto. Porque contar historias no es solo hablar, es tender puentes, es sanar en voz alta, es recordarnos que no estamos solos. Me comprometo a seguir trayendo más testimonios, más verdades, más momentos que nos permitan crecer desde la empatía. Y también quiero escucharte a ti. ¿Hay algo que te gustaría compartir? ¿Hay un tema que necesitas abordar, un dolor que todavía no puedes poner en palabras? Este canal es un espacio abierto. Tu voz también tiene lugar aquí. Así que, antes de irte, tómate un momento para escribir en los comentarios lo que llevas dentro. Lo que te dolió, lo que te enseñó, lo que aprendiste. Y recuerda, aquí, todos te leemos. Gracias por estar, por sentir, por acompañar. Te abrazo a la distancia con todo mi respeto y gratitud. Y te espero en la próxima historia, porque aún hay mucho por sanar, mucho por contar, y lo haremos, juntos.